Querido hermano, bendiciones, gracias por estar hoy acompañándonos en este programa de En Busca del Favor de Dios. Hoy con la alegría de tener a mi lado al pastor Jonathan Blanco. Amén. Pastor. Amén. Gracias por estar aquí y Amén. gracias por ayudarnos a transmitir esta palabra de bendición para todos nuestros amigos Amén. Que nos están mirando a través de este medio. Hoy vamos a hablar acerca de arrepentimiento igual misericordia. O sea que ocupamos arrepentirnos para que la misericordia del Señor entonces sea manifiesta en cada una de nuestras vidas. Amén. Y vamos a platicar, pastor, acerca de una historia bíblica, una historia bien interesante de que en un momento determinado un soldado romano se acerca a Jesucristo en medio de diferentes circunstancias que le estaban quizás afectando en su vida personal, debido a que un siervo al cual él amaba estaba padeciendo una enfermedad y parece que era algo realmente fuerte, ¿verdad? Posiblemente al borde de la muerte. Claro. Entonces este hombre viene a buscar a Jesús. Para un soldado romano, en la condición que se encontraba en esa época, que normalmente ellos eran un poco prepotentes, idólatras, considerados personas muy vanidosas, orgullosas, etc. Claro. ¿Sería un escenario sencillo llegar delante de Jesús? Claro, definitivamente que no, apóstol, definitivamente que no, porque precisamente al ser él no solamente un soldado romano, sino que también era una persona que estaba en cierta autoridad. La palabra del Señor dice que era un centurión y de hecho inclusive las personas que estaban en ese nivel de autoridad tenían requerimientos muy fuertes, ¿verdad? Dentro de los cuales era no congeniar, ¿verdad? O no hablar, ¿verdad? O llegar a establecer una comunicación o un contacto con, por ejemplo, en este caso, el pueblo judío. Entonces eso iba a significar, ¿verdad? Un escarnio para él y lo más posible, tal vez alguna pena, ¿verdad? Que estaba. Sin embargo, usted mencionó ahora algo, apóstol, muy importante y es para poder querer algo, y en este caso la misericordia, que es la promesa que el Señor hace, en primer lugar tenemos que cambiar una condición. El cambio de condición es precisamente ese arrepentimiento, que es lo que estaba empezando a hacer el centurión al acercarse donde el Señor Jesús. Cuando este hombre se acerca a Jesús, pastor Jonathan, él dice claramente y audiblemente, la palabra sí lo menciona, o sea, no fue algo mental, claro. Es algo que él expresó muy profundamente y con mucha claridad. Él dijo: yo no soy digno de que tú entres a mi casa, claro. Pero tan solo di la palabra y mi criado sanará. Cuando él dijo estas palabras, dice la Escritura que el mismo Señor Jesucristo fue sorprendido al decir con toda claridad: no he hallado tanta fe en toda Israel. Y es que este hombre primeramente confesó algo, confesó su condición. Él dijo: no soy digno. O sea, estaba diciendo claramente: soy un pecador y por tal razón, como pecador, no soy digno de ti. Pero sé que tú tienes la palabra Amén. Que puede hacer que todo cambie en mi casa. Ahí en ese momento, ¿cómo le podemos llamar a esto? Cuando este hombre no titubeó en medio de presencia de sus discípulos, que posiblemente los discípulos le pudieron haber marcado de alguna manera, señalado, criticado, etc. O quizás podemos pensar otra cara de la moneda, que de pronto algún soldado romano le pudiese también escuchar, porque esto sería gravemente afectado él si esto ocurría de esta manera. Entonces, a él tampoco le importó eso. Él tenía una meta en su vida, y su meta era que algo sucediera en la vida de aquella persona que él amaba. Claro. Y esto le quitó todo tipo de problemas de llegar y decir: mira, yo sé que soy un pecador, pero yo estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a ser diferente, a ser distinto. Dime nada más qué tengo que hacer. Si dice la palabra, va a ocurrir lo que va a ocurrir. Así es, apóstol. Y es que en el proceso del arrepentimiento, uno de los factores principales en este proceso es precisamente el dejar a un lado esas estructuras mentales, ¿verdad? Esos paradigmas que le impiden a la persona con un verdadero deseo de arrepentimiento llegar a la presencia del Señor y a partir de ahí, posterior a eso, recibir la misericordia de Dios. El centurión
decidió, como dijo usted, apóstol, cambiar su condición. ¿Cuál era su condición? Una condición de autoridad, una condición de que yo veo a los demás por encima de mi hombro, de que menosprecian o menospreciaban al pueblo judío en ese momento, pero decidió bajarse, si le podemos denominar, de ese pedestal, ¿verdad? Y decir, estoy en una condición todavía menor, o si lo podemos decir, en humildad frente al Señor. Cuando reconocemos que debemos de bajar ese nivel y arrepentirnos y llegar a donde el Señor, las cosas empiezan a cambiar de la manera como el Señor dijo, no he visto tanta fe. Cuando el Señor ve en nosotros esa condición, está a punto, por decirlo así, apóstol, de estallar la misericordia del Señor. Dices una palabra clave, hace un momento la dijiste, pastor. Dijiste su humildad. Este hombre se humilló. Así es. Este hombre se humilló al reconocer que realmente el único que tenía palabras de vida eterna era Jesucristo. Amén. Que el único que podía hacer un cambio era Jesús, que el único que podía hacer algo era Jesucristo. Así que él se humilla, se arrepiente, y tanto es así que su corazón obviamente va a ser sopesado por el Señor. Y lo fue. Lo fue sopesado cuando el mismo Señor Jesucristo dice, no he encontrado tanta fe como en la vida de este hombre. Ahí el Señor sopesa su corazón y da claridad de que este hombre realmente se humilló y este hombre se arrepintió. Y ahí, como dices, explota la misericordia del Señor, donde ni siquiera tuvo que ir a la casa de este hombre, sino que en ese instante la sanidad llegó hasta el cuerpo de este siervo. Mire lo que puede hacer realmente una persona cuando se arrepiente. Hace que la misericordia de Dios se manifieste. Hermanos, hoy necesitamos todos comprender esta verdad. Y la verdad es que si queremos misericordia de parte de Dios, primeramente ocupamos tener arrepentimiento. Aleluya. No es llegar y decir simplemente, no, la misericordia es nueva y ya es suficiente. Sí, las misericordias son nuevas cada mañana para todo aquel que decide darle valor a esa misericordia, arrepintiéndose de sus pecados, para que la misericordia del Señor le visite. Amén. Así es como funciona, pastor. Así es como las cosas empiezan a generarse, y como todos aquellos que deseamos que la misericordia sobrevenga, el paso a dar primeramente es arrepentirnos. Así es. Ese arrepentimiento genera esa explosión de bondad, de restauración, de restitución, de cambio, de transformación. Y esa bendición espera por ti. Amén. Así que hoy vamos a orar juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para que llegue arrepentimiento a tu corazón, y tras el arrepentimiento, la misericordia de Dios sobreabunde en tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos Cristo Jesús, y declaramos juntos que hoy esta palabra profundiza en el espíritu de toda alma que escucha, para que haya arrepentimiento de toda condición de pecado. Y tras ese arrepentimiento, Señor, la misericordia entonces se desata, porque el arrepentimiento abre la puerta de la misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te bendecimos, hermano, que la paz y la bendición de Dios esté sobre tu vida. Y recuerda, el arrepentimiento abre la puerta a la misericordia. Amén.